Y si las concepciones comúnmente aceptadas sobre los orígenes de la espiritualidad humana contienen serias lagunas, o peor aún, están distorsionadas hasta lo irreconocible. Y si mucho antes de que Yahvé fuera venerado como la deidad suprema en la tradición judía, una poderosa civilización espiritual florecía en el continente africano, sus raíces se hundían profundamente en las almas de las personas, permitiéndoles comunicarse con el mundo invisible, comprender los misterios de la creación y establecer relaciones profundas, complejas y transformadoras con lo divino. Poco se sabe entre el público general sobre los dioses africanos que no solo gobernaban los elementos naturales, sino que también daban forma al paisaje espiritual de imperios enteros. Estas deidades influyeron en la formación de reinos, instruyeron a sacerdotes, establecieron leyes y crearon ricos sistemas mitológicos. Sin embargo, esta verdad fue ocultada, suprimida y borrada de los anales de la historia, incluso antes de que el nombre de Yahvé apareciera en los textos sagrados. El imperio espiritual de los dioses africanos no solo existió, sino que también ejerció una profunda influencia en la cosmovisión de las personas que vivieron mucho antes del surgimiento del monoteísmo judío. ¿Por qué este tema permanece en la sombra? ¿Por qué las grandes religiones ignoran este capítulo de la historia humana? ¿Qué tenía de tan poderoso esta espiritualidad ancestral para que se decidiera condenarla al olvido? La espiritualidad existía antes de la Biblia, antes de la civilización egipcia, antes del Sinaí, y nació en el corazón de África. Era una espiritualidad viva y vibrante que conectaba el cuerpo, la mente, el espíritu y los ancestros, dotándolos de un poder incomprensible para muchas personas modernas. La información presentada no es solo una excursión histórica, sino una verdadera revelación. Pocos conocen esta verdad, que ha sido ocultada intencionalmente durante siglos. Ha llegado el momento de explorar los fundamentos de esta antigua sabiduría que hablaba con los vientos, los ríos, los truenos y las estrellas. Una espiritualidad que daba nombres y rostros a lo invisible, reconocía el alma de la naturaleza y organizaba la vida humana de acuerdo con principios sagrados. Queda por descubrir qué pasó con estos dioses, por qué fueron desterrados de las escrituras y cómo el mundo espiritual africano fue destruido y reemplazado por estructuras religiosas que negaron o se apropiaron de su conocimiento. ¿Es la religión conocida hoy el resultado de una revelación divina o de un proceso histórico que borró otras formas de conexión con el Creador? ¿Cuántos misterios siguen sepultados bajo las ruinas de las civilizaciones africanas? ¿Cuántos nombres sagrados han sido olvidados? ¿Cuántos rituales han sido demonizados? ¿Cuántas historias han sido censuradas en nombre de un nuevo orden religioso? Los hechos que se revelarán obligarán a cuestionar las ideas convencionales sobre la fe, Dios, el alma y los orígenes de la espiritualidad. Prepárense para enfrentar verdades que desafían todo lo que se ha enseñado sobre lo sagrado. No se trata de atacar las creencias de nadie, sino de restaurar las raíces, de tender puentes hacia lo que fue destruido. Es necesario mirar hacia atrás y ver que antes de que Moisés subiera al monte Sinaí, antes de que Abraham escuchara la voz de Yahvé, incluso antes de las tablas de la ley, las voces resonaban en los altares ancestrales de los pueblos africanos, que ya sabían que lo invisible gobierna lo visible. Este texto abrirá una puerta prohibida, y lo que se encuentre detrás podría cambiarlo todo. No es mitología, sino memoria, una memoria espiritual que fue borrada, pero que ahora comienza a resurgir. Lo que se presentará a continuación es solo el comienzo del camino. Si lo dicho anteriormente ha tocado las profundidades del alma, es hora de continuar este fascinante viaje a través del tiempo. Es necesario regresar al pasado, saltándose las páginas habituales de los libros de historia, para descorrer el velo que oculta el verdadero conocimiento.
Mucho antes de que el nombre de Yahvé se convirtiera en símbolo de la deidad suprema para las tribus semitas, mucho antes de las tablas de la ley y los textos sagrados de la Torá, existieron civilizaciones en la tierra que poseían una comprensión profunda, secreta y sorprendentemente organizada de lo divino. Estos pueblos no solo creían en el mundo espiritual, sino que vivían en él, sintiendo una conexión directa con las fuerzas invisibles que gobiernan los cielos, la tierra y el ciclo eterno de la vida y la muerte. En el corazón del continente africano florecieron imperios espirituales, donde no existía una división entre lo material y lo sagrado. Todo estaba impregnado de espiritualidad, todo era energía viva. Las deidades africanas no eran meros símbolos abstractos, sino realidades espirituales manifiestas, dotadas de atributos, funciones e historias inextricablemente ligadas a la vida cotidiana de las personas. La espiritualidad africana no es una superstición primitiva, como se ha intentado presentar durante siglos, sino una ciencia espiritual, una sabiduría cósmica, una filosofía ancestral, una teología viva basada en milenios de observación de la naturaleza, las estrellas, el alma humana y la conexión con el mundo de los ancestros. Los pueblos Yoruba, Bantú, Ashanti y muchos otros ya hablaban de Olodumare, el ser supremo, la fuente de todo lo que existe, que precedía a todo y a todos. Olodumare no era un dios con forma humana y carácter vengativo, sino una entidad creadora inteligente que gobernaba la armonía del universo a través de sus emanaciones, los orishas, cada uno de los cuales representaba una fuerza de la naturaleza, una virtud, un flujo de energía. En esta cosmovisión no había lugar para las casualidades. Todo obedecía a un orden, una jerarquía y principios espirituales profundos. Era un sistema teológico que no era inferior en complejidad a las doctrinas religiosas occidentales. Pero, ¿por qué este conocimiento está ausente en los libros de texto? ¿Por qué el nombre de Olodumare no se menciona junto a Yahvé, Allah o Krishna? ¿Quién decidió que esta antigua espiritualidad no era digna de ocupar su lugar en las páginas de la historia? En la región de las actuales Angola y Congo se veneraba a Nzambi, el dios creador en la tradición bantú, como la fuente de vida y orden. Nzambi no solo era adorado, sino que era comprendido. Existían rituales, enseñanzas, linajes sacerdotales y principios éticos basados en la armonía con la naturaleza y la conexión con los ancestros. La muerte para estos pueblos no era un fin, sino una transición a otro estado. El ancestro no desaparecía, sino que se convertía en guía, en fuerza, en una presencia viva en el linaje. Esta dimensión espiritual era tan real como la tierra bajo los pies. En el antiguo Malí, en civilizaciones como la de los Dogones, se honraba a Amma, el dios supremo del universo, asociado con el cielo, el silencio y la inteligencia cósmica. El nivel de conocimiento astronómico de este pueblo es asombroso, desconcertando a los científicos modernos. Por ejemplo, los dogones conocían la existencia de estrellas invisibles a simple vista, como Sirio B, mucho antes de que la ciencia moderna confirmara su existencia con telescopios. ¿Es esto una coincidencia o una prueba de que la espiritualidad era, en esencia, una ciencia espiritual que permitía obtener conocimientos más allá de las capacidades de los 5 sentidos? En la región del Golfo de Benín, el pueblo Fon honraba a Magulisa, una pareja divina que encarnaba la armonía de los principios masculino y femenino. Magú, la deidad femenina, se asociaba con la luna, la noche, la calma y los misterios. Lisa, su contraparte masculina, simbolizaba el sol, el día, la actividad y la razón. Juntos, demostraban que lo sagrado no está dividido, sino que es complementario. Los principios masculino y femenino no se presentaban como opuestos en conflicto, sino como fuerzas cósmicas que cooperaban para mantener el equilibrio universal. Sin embargo,
Con la expansión del culto a Yahvé, estas creencias fueron relegadas al olvido, reemplazadas por narrativas que negaban su importancia. Se dio la impresión de que la espiritualidad solo podía ser verdadera si pasaba por un filtro eurocéntrico, monoteísta y lineal. En contraste, la espiritualidad africana es cíclica, arraigada en los lazos ancestrales, sensual y basada en la experiencia personal. No depende de dogmas estrictos, sino que busca una conexión directa con el mundo invisible, un mundo que habla, responde, guía y transforma. Fue esta autonomía espiritual la que causó preocupación a muchos a lo largo de los siglos, ya que un pueblo espiritualmente independiente no puede ser esclavizado. Por ello, esta sabiduría fue perseguida, demonizada y ridiculizada, pero no destruida. Se conservó en aldeas, rituales, tradiciones orales y ahora resuena en los corazones de las personas. Comienza el lector a comprender la magnitud de la distorsión y la profundidad de la manipulación. ¿Por qué al mencionar la espiritualidad africana, las primeras asociaciones que surgen son con algo oscuro, primitivo o negativo? Esto es el resultado de la programación, la enseñanza, la repetición y la implantación de falsas concepciones. La verdad es que los pueblos africanos comprendían los conceptos de reencarnación, campos de energía, curación espiritual, vibración, oración, meditación e intercesión mucho antes de que estos términos aparecieran en los idiomas europeos. Se comunicaban con árboles, piedras y ríos, conscientes de que todo lo que existe está impregnado de espíritu. Comprendían que la materia es solo una manifestación del mundo invisible y que lo divino está presente en todo, no, en algún lugar lejano. Es importante entender que esta espiritualidad no ha desaparecido en el pasado. Continúa viviendo, resistiendo y adaptándose, reflejándose en tierras sagradas, bosques, la sabiduría de la generación mayor, los ritmos de los tambores que guardan antiguos secretos. Se manifiesta en sueños, intuición y sensaciones inexplicables. Se siente en la conexión con los ancestros. Quizás está despertando ahora mismo dentro del lector, porque lo que fue borrado de la historia permanece grabado en el alma colectiva del pueblo, que despierta, devolviendo la grandeza a los dioses africanos, no como ídolos del pasado, sino como entidades vivas, fuerzas espirituales que nos llaman a recordar nuestro origen y propósito. Si estas palabras evocan sentimientos especiales y encienden un fuego interior, tal vez sea una señal de un despertar de la memoria. Vale la pena reflexionar sobre cuáles de estas deidades pudieron haber sido parte de la historia espiritual, incluso si antes no se conocían. En esos momentos los corazones comienzan a latir más rápido, porque queda claro que la historia no solo ha sido mal contada, sino deliberadamente distorsionada. Si ya se siente un despertar interior, hay que comprender que gran parte de lo que hoy se considera revelación divina fue parte de la vida espiritual cotidiana de los pueblos africanos, mucho antes de los relatos bíblicos y del ascenso de Moisés al monte Sinaí. Mucho antes de que Moisés recibiera las tablas de la ley y los judíos construyeran el tabernáculo del pacto, en el continente africano ya existía un sistema espiritual desarrollado, lleno de símbolos y profundo significado. Estos pueblos vivían en estrecha conexión con la naturaleza, siguiendo principios espirituales que se transmitían de generación en generación, no a través de libros, sino mediante tradiciones orales, rituales simbólicos, sueños y revelaciones de los ancestros. La espiritualidad africana poseía su propia teología, que explicaba el origen del mundo, la naturaleza del alma, la importancia de la conexión espiritual con los ancestros y el destino de la conciencia después de la muerte. No era simplemente una creencia primitiva, sino un complejo sistema de comprensión de la vida, la muerte y el mundo invisible, basado en los principios de equilibrio, interdependencia y continuidad. La gente creía que el ser humano no era solo un cuerpo físico, sino también un alma inmortal,
una partícula de energía divina que viajaba entre mundos. Los rituales acompañaban el nacimiento, la iniciación y la muerte, ya que cada evento se consideraba una transición importante y una reunión con el mundo espiritual. En la cultura africana, el ser humano no era visto como una unidad aislada, sino como parte de un colectivo ancestral que llevaba consigo la historia de sus antepasados. La veneración de los ancestros no era una mera superstición, sino una forma de restablecer la conexión con las propias raíces espirituales. Esto resuena con las palabras de Jesús: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos», donde la vid simboliza el linaje espiritual. Es importante darse cuenta de que todo esto existía mucho antes de Moisés y del Pacto del Sinaí, incluso antes de la formación del pueblo judío. En África ya se hablaba de la creación del mundo, de un ser supremo y de intermediarios espirituales, orishas, voduns, enkisis, que conectaban a las personas con los cielos. Existían conceptos de purificación, pecado, equilibrio entre el bien y el mal, así como un juicio espiritual donde se pesaba el alma. Las ofrendas no eran un trueque, sino una expresión de reciprocidad energética. La ética, la curación espiritual y la iniciación estaban claramente estructuradas y llenas de reverencia. Es una coincidencia que, siglos después, Moisés describa el tabernáculo utilizando incienso, sacrificios, vasos sagrados y objetos rituales que ya formaban parte de culturas antiguas. ¿Cómo explicar la similitud entre el sumo sacerdote que entraba al Santo de los Santos una vez al año y los sacerdotes africanos que realizaban funciones específicas, seguían calendarios sagrados, vestían atuendos simbólicos y tenían acceso limitado a lugares de poder espiritual? ¿Coincidencia? ¿Un préstamo? ¿O existe una tradición más antigua que influyó en lo que se nos presenta como la verdad original? El propósito de esta reflexión no es menospreciar la tradición bíblica, sino mostrar que la espiritualidad no surgió en el desierto con Moisés. Ya existía en los ríos de Etiopía, los lagos de Uganda, los bosques de Ghana y las montañas de Nigeria. La teología africana enseñaba que el mundo fue creado por un ser supremo que ordenó el caos y le insufló vida. Esta narrativa no es exclusiva del libro del Génesis, sino que lo precede. La idea de un espíritu que se cierne sobre las aguas también está presente en los mitos africanos, donde la creación surge de las profundidades acuáticas, de un útero cósmico, de un océano primordial. ¿No es esto sugerente? La concepción del alma como una sustancia distinta del cuerpo y que continúa su existencia después de la muerte física, no es una idea exclusiva del judaísmo. En las culturas de África este concepto encontró su expresión práctica en rituales de transición y ceremonias de duelo que a veces duraban semanas o meses. Estos ritos reflejaban una profunda comprensión de que el espíritu necesita tiempo para atravesar ciertas puertas y reunirse con el plan ancestral original. Además, en estas culturas ya existían concepciones sobre la reencarnación, sobre almas que regresaban para completar misiones específicas, sobre niños nacidos con signos espirituales especiales, sobre dones hereditarios y sobre recuerdos cuyo origen no reside en la razón, sino en el alma misma. Se abre un mundo entero de sabiduría ancestral, un conocimiento que por alguna razón no encontró reflejo en los programas escolares, las doctrinas eclesiásticas o los seminarios teológicos. ¿Por qué sucedió esto? Reconocer el hecho de que en África existía una teología desarrollada incluso antes de Moisés significaría reconocer la plenitud espiritual del pueblo africano, lo que contradecía las concepciones establecidas. Significaba reconocer que lo divino actuaba incluso antes de la creación de la Biblia, que el poder divino hablaba, sanaba, guiaba y se manifestaba a través de las voces, los cuerpos y la cultura de los africanos. Además, esto nos obliga a repensar el pasado y comprender que mucho de lo que fue demonizado, prohibido y ridiculizado, en realidad representaba una boa,
amenaza para la hegemonía de un nuevo sistema religioso que buscaba consolidar su poder. La erradicación de la teología africana fue un acto político, y la restauración de esta memoria hoy es un acto espiritual. No se trata simplemente de restaurar hechos históricos, sino de reconectar con algo profundamente arraigado en nuestro interior, con códigos difíciles de explicar, pero que se sienten a nivel vibratorio. Este sentimiento es familiar para cualquiera que escucha el ritmo de los tambores, que provoca un movimiento interno, o los cantos ancestrales, que causan un escalofrío en el cuerpo. Se manifiesta en sueños llenos de símbolos que parecen desconocidos, pero al mismo tiempo sorprendentemente cercanos. Esto es la memoria espiritual. Vale la pena detenerse y reflexionar, ¿y si lo que se busca en otros lugares ya se encuentra en las raíces? ¿Y si la revelación tan necesaria no es algo nuevo, sino por el contrario, tan antigua que no se ha conservado en los libros? ¿Y si el camino hacia adelante no pasa por aprender algo nuevo, sino por recordar lo olvidado? Cuando Moisés descendió de la montaña, llevando los mandamientos, trajo un nuevo pacto. Pero antes de eso, existían pactos entre los humanos y lo sagrado, entre las almas y sus ancestros. Pactos que no necesitaban tablas de piedra, porque estaban grabados en el corazón mismo, en el corazón que ahora late, pulsando verdades que quizás nunca fueron contadas. Si este despertar resuena, quizás se esté recordando quién es uno realmente, o el alma está reconociendo esta verdad. Futuras investigaciones mostrarán que este borrado espiritual no fue solo cultural, sino también teológico, geopolítico y deliberado. Es necesario prepararse para una inmersión más profunda en este tema. La conciencia de que toda esta sabiduría espiritual existió mucho antes de la revelación mosaica conduce inevitablemente a la pregunta: ¿por qué se ocultó este conocimiento? ¿Por qué los nombres de estas deidades y de estos ricos sistemas espirituales están ausentes en las Escrituras? ¿Por qué África en las páginas de la Biblia se menciona solo de pasada, como un telón de fondo geográfico, y aún así, de forma selectiva, distorsionada y superficial? Aquí reside una de las omisiones más flagrantes de toda la historia sagrada: el profundo silencio sobre la espiritualidad africana. Un silencio que habla por sí mismo. Los textos bíblicos, al revelarnos la historia de los pueblos de la región semítica, Babilonia, Egipto, Persia, Grecia y Roma, parecen guardar silencio sobre la existencia de los reinos africanos al sur del Sahara. Los pueblos que habitaban estos vastos territorios con sus antiguas culturas y su espiritualidad distintiva apenas son mencionados, como si su existencia espiritual no mereciera atención. Surge la pregunta: ¿es este silencio casual o deliberado? África, cuna de la humanidad, es también la cuna de diversas formas de conexión con lo sagrado. Es impensable que los autores bíblicos que vivieron en las inmediaciones de estas culturas no conocieran su existencia. Sin duda, fueron testigos de rituales, escucharon tradiciones y se encontraron con personas cuyos símbolos, danzas y cantos portaban un profundo valor espiritual. Sin embargo, prefirieron no plasmarlo en sus escritos. Prefirieron no mencionar sus nombres, no reconocerlos. Este borrado intencional es una de las formas más sofisticadas de control sobre la narrativa espiritual, arraigada en las tradiciones monoteístas posteriores. Lo máximo que encontramos son menciones vagas de la tierra de Cus, Etiopía y los pueblos del sur, a menudo entretejidas en el texto con un propósito específico, ya sea simbólico o incluso denigrante. En algunos pasajes se encuentran promesas de bendiciones para pueblos africanos remotos, en otros, advertencias, castigos y asociaciones con la idolatría. Prácticamente nunca se intenta comprender, describir o interactuar con las fuerzas espirituales que ya existían entre estos pueblos. Los nombres de los orishas, voduns y nkisis permanecen sin ser mencionados,
al igual que las antiguas cosmovisiones de estas gentes. Esto es especialmente notable en el contexto de la importancia que el texto bíblico otorga a la condena de la idolatría y la adoración de otros dioses. El Antiguo Testamento abunda en denuncias de Baal, Astarte, Moloch, Dagón y otras deidades de los pueblos vecinos. Pero, ¿por qué los dioses africanos permanecen en la sombra? ¿Acaso los autores no los conocían? ¿O el objetivo era erradicar por completo su memoria? Parece que la única forma de preservar el dominio espiritual del Dios de Israel era silenciar por completo cualquier otro sistema de creencias que pudiera rivalizar con él en profundidad, sabiduría y antigüedad. La ausencia de las fuerzas espirituales africanas en la narrativa bíblica parece una exclusión deliberada, una omisión estratégica, una especie de censura sagrada. Reconocer estos sistemas habría significado reconocer la legitimidad de pueblos que posteriormente fueron sometidos a la servidumbre, la esclavitud y la deshumanización. Para justificar estas acciones era necesario primero negar su espiritualidad y para ello borrarla de la historia. Y este proceso comienza con el silencio de las Sagradas Escrituras. El silencio en las Sagradas Escrituras se convirtió en un terreno fértil donde durante siglos florecieron los prejuicios religiosos, la persecución y la demonización de las tradiciones ancestrales. Estas tradiciones, contrariamente a la creencia popular, no eran producto del mal, sino un profundo reflejo de la verdad espiritual del universo. Muchas generaciones crecieron con la convicción de que África era un continente sumido en la oscuridad espiritual, cuyos pueblos estaban alejados de Dios, adoraban ídolos y practicaban la brujería. Sin embargo, esta idea no surgió espontáneamente, fue cuidadosamente construida, impuesta y repetida constantemente, y el punto de partida de este proceso fue una omisión deliberada. La omisión es una poderosa herramienta de control. Fue este control el que moldeó la cosmovisión religiosa de Occidente durante siglos, influyendo incluso en la conciencia de las personas de raza negra. Desarraigados de sus orígenes, comenzaron a rechazar todo lo que recordaba a la antigüedad: los tambores, los bosques, los círculos rituales, los trances y los sacrificios. Todo esto se presentaba como pecado, abominación y cualquier cosa menos una forma legítima de espiritualidad, pero lo que se silenciaba era que este morado. Espiritual no logró destruir la verdad, sino solo velarla. La verdad está viva, late, resiste y está presente en el ADN espiritual de millones de personas que sienten un llamado, una inquietud y un anhelo por algo más profundo, verdadero y auténtico. El objetivo es desvelar, recordar y deconstruir las mentiras generadas por la omisión. Toda persona merece saber que sus ancestros no estaban perdidos, sino que estaban profundamente conectados con el mundo espiritual, poseían conocimientos, enseñaban, sanaban, oraban, meditaban, ayunaban y honraban la vida y la muerte, como puertas hacia algo más grande. La Biblia guarda silencio sobre estas verdades, pero eso no significa que debamos seguir callados. Hay una oportunidad para redimir, recordar y despertar. Quizás por eso hemos llegado tan lejos en nuestra búsqueda, porque el alma está cansada de medias verdades, de una espiritualidad que niega sus raíces, de la necesidad de elegir entre fe e identidad. Pero no es necesario elegir. Se puede ser espiritual y estar conectado con los ancestros al mismo tiempo. Se puede estar conectado con lo divino sin renegar de la propia esencia, origen y la sangre que corre por las venas. El silencio en las Sagradas Escrituras no disminuye su importancia, sino que, por el contrario, subraya el poder de la historia. Tuvo que ser ocultada para construir una nueva realidad sobre ella, pero ahora el velo ha sido rasgado. Palabras como Olumare, Zambi, Mawisa, Amma no son solo nombres, son claves.
Y quizás una de estas claves esté abriendo algo en este momento en tu interior, un recuerdo, un sentimiento, un llamado. Si esto resuena, frases como rompo el silencio o la espiritualidad africana vive en mí, ayudarán a mantener la llama no solo dentro, sino también en la comunidad que se está creando juntos. Cada eco es como el sonido de un tambor, despertando acá a aquellos que también fueron silenciados. La verdad puede ser dolorosa, pero también libera. Y si el silencio de las sagradas escrituras sobre la espiritualidad africana fue suficiente para borrar recuerdos profundos del alma de un pueblo, lo que siguió fue aún más destructivo y deliberado. El borrado del patrimonio cultural no se limitó a las páginas de las escrituras sagradas. Se convirtió en una acción sistemática, agresiva y generalizada, en una destrucción cultural religiosa de las civilizaciones africanas, que recibió el nombre de colonialismo espiritual. Esta definición quizás suene dura, pero refleja la esencia de lo sucedido. No solo se colonizó la tierra africana, sino también la mente, la fe y el espíritu de los africanos. Los colonizadores no llegaron solo con armas y cadenas, sino también con cruces, Biblias y dogmas, con la intención de reemplazar todo lo sagrado en los territorios que descubrieron. En realidad, no descubrieron nada, sino que invadieron, saquearon y tergiversaron, borrando los valores preexistentes. Se encontraron con pueblos profundamente conectados con sus deidades, ancestros y prácticas espirituales. Con personas cuyos bailes sanaban, cuyas canciones conectaban con lo divino, cuyas ofrendas expresaban gratitud, cuya sabiduría ancestral se transmitía de generación en generación a través de símbolos, ritos y significativas pausas de silencio. Todo esto fue percibido como una amenaza, ya que para arraigar un nuevo sistema religioso, la jerarquía patriarcal autoritaria cristiana europea, era necesario destruir el antiguo, despojándolo de legitimidad y haciendo que la gente se avergonzara de su fe, su ritmo, su color de piel y su voz. Y eso fue precisamente lo que se hizo. Lo que era sabiduría espiritual fue declarado brujería, la conexión con la naturaleza fue tildada de paganismo y el conocimiento ancestral de magia negra. Miles de personas fueron forzadas a las iglesias, pero sus almas quedaron fuera, llorando, olvidadas, avergonzadas y oprimidas. Los misioneros que llegaron antes que los ejércitos prepararon el terreno. Entraron en las aldeas, abrieron escuelas, construyeron iglesias e inculcaron: tu Dios no existe, tu adoración es diabólica, tu abuela es una bruja y tus bailes son demoníacos. Y lo más terrible es que todo esto se hacía supuestamente en nombre del amor, la salvación y un Dios que, según ellos, quería librar a esas almas de la perdición. Pero, ¿cómo se puede condenar a un pueblo por adorar lo divino a su manera? ¿Cómo se puede considerar a un pueblo incrédulo si su espiritualidad ha sostenido comunidades enteras durante milenios? Este es el momento más trágico de toda esta historia, ya que no se trata simplemente de represión religiosa, sino de un borrado teológico, de una redefinición completa de cómo millones de personas llegaron a percibirse ante Dios. Si antes se sentían parte de lo sagrado, una extensión de lo divino en la tierra, después de la colonización espiritual comenzaron a verse a sí mismos como pecadores, impuros y inherentemente defectuosos. Esto infligió una herida profunda que aún sangra en muchos corazones, una herida no solo psicológica sino también espiritual. Se trata de un legado colonial que afecta no solo la identidad cultural, sino también la esfera espiritual. Todo esto fue respaldado por textos bíblicos interpretados arbitrariamente. El famoso llamado Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, se convirtió en una justificación para la destrucción de culturas enteras. Pasajes como «Maldito sea Canaán» sirvieron como argumento para la esclavitud.
Arrancadas de contexto, estas frases se impusieron violentamente como verdades absolutas para convencer a los africanos y a sus descendientes de que el único camino hacia el reconocimiento divino residía en la renuncia a sí mismos, a sus nombres, ritmos, símbolos, orishas, voduns y ancestros. Esto no fue una casualidad, sino un plan cuidadosamente elaborado, una ingeniería religiosa destinada a establecer el dominio. La Iglesia desempeñó un papel clave en este proceso, y por Iglesia no se entiende solo las instituciones católicas, sino también las diversas corrientes cristianas que se extendieron por el mundo con el propósito de la conversión, la civilización, la catequización y la purificación. La idea de pureza siempre ha estado estrechamente ligada al racismo, la supresión de las diferencias y el control sobre cuerpos y almas. Detrás de cada himno cantado en un idioma extranjero se ocultaba una lengua materna silenciada. Detrás de cada cruz erigida había un altar ancestral destruido. Si esto causa dolor es porque ese dolor aún resuena en el presente. Se refleja en los ojos de las personas negras que se preguntan por qué a sus abuelas se les prohibió orar como les enseñaron sus ancestros. Se manifiesta en los adolescentes que han crecido escuchando que sus sueños, dones espirituales y visiones supuestamente provienen del diablo. El dolor está presente en los terreiros quemados, las oraciones interrumpidas, los nombres cambiados y los recuerdos distorsionados. Se sienten en la vergüenza que muchos experimentan al declarar su fe, pero sintiendo que no se ajusta a lo que se impuso como la religión correcta. La conciencia de la magnitud de este borrado va más allá del aspecto cultural, abarcando dimensiones teológicas, existenciales y espirituales. Y esto continúa hasta el día de hoy, ya que muchos siguen convencidos de que solo hay un camino hacia Dios. Hasta el día de hoy, hay quienes predican que todo lo que no pasa por el prisma de la cultura occidental es demoníaco. Condenan a la gente por tocar tambores, vestir de blanco, honrar a los orishas y encender velas ante una cruz. No se dan cuenta de que estas prácticas representan intentos de recordar, sanar y reconectarse con lo que fue arrebatado por la fuerza. Pero hay una buena noticia. Esta historia aún no ha terminado. La verdad no muere, el linaje no desaparece. Por mucho que se quemaran libros, se destruyeran templos o se silenciaran voces, la memoria espiritual de los ancestros se ha conservado en nuestros cuerpos, sueños, bailes, acentos y silencios. Todo esto está presente aquí, y quizás por eso surgen ciertos sentimientos. Algo dentro reconoce todo esto, es consciente del engaño, el rechazo y el dolor causado. Pero también hay una comprensión de que es posible volver a las propias raíces. Volver a los orígenes no es renunciar a la fe moderna, sino profundizarla y liberarla de los grilletes coloniales impuestos sin conocimiento. Es importante recordar que lo divino es multifacético, no tiene una única forma, voz o lenguaje. El Espíritu de Dios es libre de manifestarse donde desee y se derramó generosamente en África mucho antes de llegar a Europa. Quizás este Espíritu todavía esté presente, despertando, sanando y llamando, tocando las capas dormidas del alma y abriendo la posibilidad de seguir a Dios sin perder la conexión con las propias raíces. Si este sentimiento resuena en tu interior, entonces las palabras «sano mi espiritualidad» o «mi fe está libre de colonización» se convierten en una declaración de sanación, liberación y reunión. Los acontecimientos futuros revelarán que el borrado de la espiritualidad no fue una casualidad, sino una acción cuidadosamente planificada, detrás de la cual hay intereses que superan las suposiciones más audaces. La conciencia de que la erradicación de la espiritualidad africana fue un proceso deliberado, reflejado en los textos y prácticas religiosas impuestos durante la época de la colonización,
plantea una pregunta de un orden aún más profundo. ¿Y si la espiritualidad africana no solo fue borrada, sino que también fue utilizada secretamente como base para la creación de otras teologías? ¿Qué pasaría si se revelara que los sistemas espirituales que hoy se consideran revelación divina en realidad estuvieron fuertemente influenciados por el conocimiento africano ancestral? El judaísmo, del que surgieron el cristianismo y el islam, no nació de forma aislada en medio del desierto. Se desarrolló en estrecho contacto con civilizaciones africanas y afroasiáticas, y por lo tanto, lleva una profunda huella de estos sistemas espirituales más antiguos. Esta influencia rara vez se discute y casi siempre se niega, pero está presente entre líneas, en los símbolos, las prácticas y la estructura espiritual heredada por el judaísmo. Aquí radica la intriga. No se trata de menospreciar la tradición judía, sino de reconocer el hecho de que ninguna religión surge de la nada, ningún sistema espiritual aparece en el vacío. El conocimiento divino es como un río, fluye, se extiende, penetra y nutre otros cauces. Y antes de llegar a las orillas de la Torá, ya resonaba en los cánticos ancestrales, en las danzas sagradas, en las historias de la creación contadas alrededor de las hogueras en los antiguos reinos africanos. En primer lugar, debemos dirigirnos a Egipto. Durante siglos, el pueblo judío vivió dentro de la civilización egipcia, uno de los sistemas espirituales más antiguos y desarrollados de la humanidad. Los judíos no solo sobrevivieron en Egipto, sino que prosperaron allí. Y al abandonarlo se llevaron consigo símbolos, códigos, prácticas y conceptos que posteriormente se incorporarían a su nueva identidad religiosa. La formación de la identidad judía representa un proceso complejo en el que se entrelazan diversas influencias culturales y religiosas. El antiguo Egipto, con su rica historia y tradiciones místicas, ejerció un impacto notable en el surgimiento del judaísmo. La institución del sumo sacerdocio, ataviado con vestiduras especiales, el uso de incienso en el templo, el sistema de sacrificios, la construcción del tabernáculo con proporciones simbólicas y objetos sagrados. Todos estos elementos ya existían en la cultura egipcia. Incluso el concepto de un santuario móvil, transportado por el desierto como morada de la divinidad, encuentra sus raíces en las creencias egipcias. Más aún, la idea de la vida después de la muerte, el juicio de las almas y el registro de leyes en tablillas sagradas tienen claros paralelismos en los sistemas espirituales egipcios. La famosa ceremonia del pesaje del corazón, realizada por Ma'at, la diosa de la justicia, se asemeja sorprendentemente al concepto del juicio final. El Arca de la Alianza, custodiada en el Santo de los Santos, se hace eco de los objetos ceremoniales utilizados en los antiguos rituales egipcios. Es imposible ignorar estas similitudes y no suponer una influencia directa, o al menos un préstamo inconsciente de estos elementos. Considerando la significativa influencia de Egipto documentada en fuentes históricas, arqueológicas y narrativas, es muy probable que otros pueblos africanos también hayan ejercido un impacto directo o indirecto en la formación del judaísmo. Por ejemplo, el pueblo Yoruba, con su rica teología basada en el Ser Supremo Olodumare, mucho antes de la formalización del judaísmo, poseía un sistema espiritual desarrollado, mediadores espirituales, orishas, rituales de purificación, sacrificios, iniciaciones, códigos de conducta, leyes orales y libros sagrados, transmitidos a través de Ifá, constituían la base de sus creencias. No se trata de prácticas insignificantes o aisladas, sino de un sistema espiritual complejo, profundo y funcional que durante siglos definió la vida espiritual y social de millones de personas. El uso del color blanco en las vestiduras sagradas, la interpretación de instrumentos litúrgicos, el uso del agua, el fuego, la tierra y el aire como elementos de conexión espiritual, todo esto, según algunos,
tiene sus raíces en las antiguas religiones africanas. Es notable que estas prácticas también se encuentren en el judaísmo. La mikve, el baño ritual judío, tiene mucho en común con las purificaciones espirituales africanas. Los ayunos, los ciclos lunares, las festividades relacionadas con la cosecha y las lunas demuestran sorprendentes paralelismos con las prácticas yoruba, bantú, fon y muchas otras tradiciones espirituales africanas. ¿Podemos considerar esto una simple coincidencia? Volviendo a Babilonia, otra cuna del judaísmo durante el período del exilio, se pueden encontrar aún más elementos que lo conectan con los sistemas africanos. Los babilonios ya hablaban del diluvio, leyes escritas y pactos entre Dios y la humanidad. Además, tenían jerarquías espirituales, nombres sagrados, invocaciones, cánticos y rituales de ofrendas. Los judíos, habiendo pasado décadas allí, no pudieron evitar absorber estos elementos. La propia Biblia reconoce que los judíos aprendieron sabiduría en tierras extranjeras. En tierras inexploradas se puede encontrar sabiduría. Sin embargo, surge una pregunta legítima. ¿Cuál es la naturaleza de esta sabiduría? Y aquí es necesario preguntarse si no lleva en sí raíces africanas. Es innegable que los pueblos africanos poseían una profunda conciencia espiritual mucho antes de la formación de las religiones abrahámicas. Entendían la Trinidad del ser humano, compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Eran conscientes del poder de las palabras, comprendían que los nombres llevaban consigo el destino y que el silencio era tan sagrado como el habla. Para ellos, los elementos de la naturaleza no eran solo materia, sino conductos de energía espiritual, y cada ritual tenía su propósito, ciclo y repetición, creando una unión con el mundo invisible. Estos conocimientos se transmitieron de generación en generación, impregnando la cultura y la vida cotidiana. Es prácticamente imposible imaginar que una comprensión tan profunda no hubiera influido en los pueblos circundantes, enriqueciendo su experiencia espiritual. Pero, ¿por qué estos conocimientos permanecen en la sombra? ¿Por qué este tema se considera tabú? ¿Por qué es más fácil creer que Dios reveló la verdad solo a un pueblo y que todas las demás culturas estaban en el error? Reconocer la influencia africana en la formación del judaísmo significaría renunciar a la idea de superioridad espiritual. Requeriría admitir que la revelación divina es un proceso colectivo, orgánico y ancestral, no propiedad privada de un grupo étnico. Tal reconocimiento destruiría las estructuras establecidas, derrocaría jerarquías y colapsaría imperios religiosos basados en la exclusividad de la verdad. Quizás por eso esta verdad debe ser revelada gradualmente, con coraje, conciencia y una profunda comprensión de las raíces históricas. Se trata de restaurar una conexión perdida, una conexión que fue deliberadamente ocultada. Si la teología africana influyó en el judaísmo, entonces toda la espiritualidad occidental lleva en sí ADN africano. Y esto cambia radicalmente la visión del mundo, cambia la percepción de uno mismo, profundiza la conexión con lo divino, transforma las oraciones, ayuda a reconocer los propios dones, a honrar a los ancestros y a leer las sagradas escrituras con nuevos ojos, ojos que no niegan, sino que reconocen, ojos que no rechazan, sino que redimen. Sí, al escuchar todo esto, una persona siente una resonancia en su corazón. Es posible que sienta la vibración de este ADN dentro de sí, esa sensación extraña pero familiar de que algo encaja. En este caso, las frases "reconozco mis raíces espirituales" o "África en mi fe" no son solo palabras, sino declaraciones de sanación, liberación y reunión. Más adelante se revelarán los motivos detrás de este ocultamiento y se comprenderá por qué esta verdad permaneció tanto tiempo en las sombras.
Cuando se toma conciencia de la magnitud de la influencia espiritual africana en los sistemas que configuran el mundo religioso, surge una pregunta legítima que inquieta la mente y agita el alma. ¿Por qué se ocultó esto? ¿Por qué estos conocimientos no se enseñaron en escuelas, iglesias y universidades? ¿Por qué estas conexiones entre los dioses africanos y las tradiciones monoteístas nunca fueron reconocidas oficialmente? ¿Acaso tienen reconocimiento oficial? Si albergas vagas sospechas sobre este borrado intencionado, tu intuición no te engaña. Lo que ocurrió va mucho más allá de una simple omisión histórica. Aquí se entrelazan la censura, las manipulaciones religiosas y los intereses políticos egoístas. Pero vamos a desglosarlo todo en orden. Imagina la creación de una nueva religión, con un nuevo sistema de creencias, un nuevo nombre para Dios, nuevos dogmas, leyes y sacerdotes. Sin embargo, a su alrededor ya existen pueblos con teologías ancestrales, rituales arraigados y deidades adoradas durante milenios. ¿Cómo convencer a la gente de que abandone sus creencias y acepte una nueva doctrina? ¿Cómo fortalecer el poder espiritual y, en consecuencia, el control social? La respuesta lamentablemente reside en la negación, la exclusión y el silenciamiento. Reconocer la existencia de estas tradiciones, o peor aún, reconocer su influencia, socavaría las pretensiones de unicidad y veracidad de la nueva religión. Era necesario borrar el pasado para empezar de nuevo, destruir para imponer la propia voluntad, silenciar para dominar. Y eso fue precisamente lo que se hizo. Esto no es solo una teoría de la conspiración, sino una verdadera lucha por el poder basada en hechos históricos. Manuscritos, documentos, hallazgos arqueológicos y registros antiguos atestiguan cómo el conocimiento espiritual africano fue ignorado, borrado o reescrito durante siglos para adaptarse a un rígido modelo monoteísta. Textos antiguos mencionan deidades africanas con roles análogos a los de los patriarcas judíos. Se conservan registros de rituales ancestrales que fueron adaptados y utilizados en contextos religiosos posteriores, pero ya bajo nuevos nombres y símbolos. Las excavaciones arqueológicas demuestran que los pueblos africanos adoraban lo divino, creando estructuras complejas, templos circulares, altares de piedra orientados a las estrellas, y practicaban ritos espirituales basados en el autoconocimiento y la trascendencia del alma. Sin embargo, esta información no ha llegado a los libros de texto oficiales de teología. ¿Por qué? Reconocer la existencia del conocimiento africano desde el principio socavaría la autoridad de las religiones que se proclamaron únicas guardianas de la verdad. El temor es que el reconocimiento de estas deidades y tradiciones ancestrales genere dudas en la mente de las personas. Empezarían a cuestionar, a comparar y a darse cuenta de que lo que se llamaba paganismo era en realidad una espiritualidad estrechamente conectada con la naturaleza, los ciclos de la vida, los ancestros y el espíritu humano. Esta posibilidad de despertar representa una amenaza para quienes se benefician del control sobre la fe. El autor cuestiona el control sobre la fe y sus consecuencias, afirmando que gestionar las creencias equivale a controlar el comportamiento, el miedo y la culpa. El sistema, según él, define lo correcto y lo incorrecto no en base a principios éticos, sino a doctrinas que benefician el mantenimiento del poder. La verdadera libertad llega cuando una persona reconoce su conexión con lo divino, sin intermediarios, preservando su identidad y respetando a sus ancestros. La liberación de una comunidad entera la hace inmune a la dominación. La censura histórica y la lucha por el poder, en opinión del autor, no han cesado en la actualidad. En los círculos académicos y las instituciones religiosas, la espiritualidad africana a menudo se aborda de manera superficial o con desdén. La mención de nombres como Olodumare, Magu o Zambi puede generar sospechas de brujería, resultado de siglos de condicionamiento.
Este condicionamiento, argumenta el autor, tuvo como objetivo ocultar el hecho de que lo sagrado tiene múltiples manifestaciones y caminos, muchos de los cuales tienen su origen en África. El autor subraya la importancia de romper este círculo vicioso, de revelar la información silenciada y de restaurar las conexiones intencionadamente rotas. Existen evidencias que no llegaron a la historia oficial, como textos sumerios que mencionan deidades negras, manuscritos egipcios con nombres similares a los de los orishas, pinturas rupestres con rituales espirituales que preceden a los templos de Oriente Medio, y registros de comerciantes fenicios que describen ceremonias religiosas africanas. Sin embargo, los académicos europeos de los siglos XVIII y XIX no tomaron en serio estas evidencias, ya que la teoría de la supremacía racial blanca requería una justificación espiritual. Reconocer que los africanos eran portadores de un conocimiento espiritual ancestral habría destruido esa teoría. Por lo tanto, fue preferible desacreditar, ridiculizar o ignorar estas pruebas. Como resultado, según el autor, se creó un modelo histórico que presentaba a África como receptora y no como fuente, como atrasada y no como maestra, como necesitada y no como inspiradora. Sin embargo, esta situación está cambiando, ya que la verdad ya no puede ser ocultada. A pesar de siglos de borrado, censura, persecución y distorsión, la memoria espiritual africana ha sobrevivido y resistido. Se ha conservado en el silencio, los gestos, los ritmos y los susurros transmitidos de generación en generación. Ahora se está produciendo un resurgimiento de la conciencia espiritual africana, que se manifiesta en las prácticas, las elecciones, las palabras y la reconexión con los ancestros. El autor señala que este despertar ocurre simultáneamente en todo el mundo, como si las voces de los ancestros estuvieran llamando a sus descendientes de vuelta. Muchos africanos y personas de ascendencia africana buscan reconectar con lo que se perdió o les fue arrebatado. Aquellos que crecieron con la convicción de que los orishas son demonios, que los tambores invocan espíritus malignos y que la ropa blanca es una superstición, ahora redescubren una espiritualidad viva y poderosa, arraigada en la sabiduría ancestral. En las profundidades del alma humana madura una sed de sabiduría, y este anhelo de enriquecimiento espiritual se expresa no solo en los muros de terreiros y templos. Penetra en la vida cotidiana, manifestándose en las calles, en las aulas, en los ritmos musicales, en las obras de arte, en las prácticas de meditación y en conversaciones que antes estaban prohibidas y ahora se mantienen con audacia y profundo respeto. Las religiones de origen africano son un testimonio vivo de que este imperio espiritual, a pesar de todas las pruebas, no fue derrocado. Solo se transformó, adquiriendo nuevas formas para continuar su existencia. Candomblé, umbanda, batuk, tambor de mina, vodún, ifá nigeriano, palo monte, santería cubana. Todos estos caminos representan manifestaciones legítimas de un legado espiritual que resistió la esclavitud transatlántica, la crueldad, la cristianización forzada y la marginación. Estas religiones no son meros ecos de una época pasada, sino una continuidad viva, un acto de resistencia y una memoria encarnada en los rituales. Cuando un pai de santo extrae sonidos del atabaque, cantando a Shango, cuando una mãe de santo prepara con sus propias manos los manjares sagrados, cuando una hija de Yemayá se sumerge en las aguas saladas del océano, ocurre algo más que una simple representación folclórica. Es una tecnología espiritual, una ciencia de lo invisible, una reconexión con las fuerzas que gobiernan la naturaleza y el espíritu, un retorno al territorio espiritual y la afirmación de una identidad divina. Y por muchos siglos que se haya intentado borrar este legado, el tambor continúa su ritmo, y el tambor no miente.
Este retorno al conocimiento ancestral no es una moda pasajera, sino una profunda respuesta espiritual al vacío que muchas personas negras han sentido durante años, intentando encontrar a Dios dentro de estructuras que negaban su existencia. Muchos crecieron en iglesias donde no veían pastores o sacerdotes negros, donde África solo se mencionaba en el contexto de la esclavitud o una maldición. Y así, como por arte de magia, llega la comprensión de que los ancestros no solo fueron esclavos, sino también sacerdotes, curanderos, profetas, astrónomos y maestros espirituales. Este descubrimiento cambia toda la cosmovisión. El despertar espiritual africano que experimenta la sociedad contemporánea no es solo personal, sino también colectivo. Las personas vuelven a hablar de su herencia, de los ciclos de la naturaleza y de la armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Comprenden que la espiritualidad no es miedo, sino fuerza interior, no culpa, sino responsabilidad, no sumisión, sino comunión. Redescubren la posibilidad de conectarse con lo divino sin renunciar a su esencia. Y es precisamente en los momentos de plena autoaceptación, con todas las raíces y cicatrices, cuando lo divino se manifiesta con mayor potencia. Este despertar causa preocupación a muchos, ya que el retorno a las raíces desafía los sistemas que prosperan a expensas de la idea de la inferioridad de las personas negras. Cuando una persona negra se da cuenta de que sus ancestros no solo fueron esclavizados, sino que también ocuparon altos cargos como sacerdotes, reyes, reinas y líderes espirituales, comienza a moverse, hablar y sentirse de manera diferente. Se vuelve peligrosa para aquellos que buscan mantener el orden establecido, porque una persona que conoce su origen también conoce su camino. Y un alma que se ha reconectado con sus raíces espirituales ya no se doblega ante el miedo, el racismo o la culpa impuestos por el dogma occidental. Actualmente, se observa una era de renacimiento, restauración y una nueva fascinación por las antiguas tradiciones espirituales africanas. La generación joven de afrodescendientes muestra un vivo interés en Ifá, Odú y otros conocimientos antes ocultos. Llegan a comprender que Eshu no es el diablo, Yansá simboliza el viento del cambio, Oshun encarna el amor sanador y Ogún abre nuevos horizontes. Estas personas se dan cuenta de que su espiritualidad puede coexistir armoniosamente con otras creencias, sin requerir negación, denigración o vergüenza. Entienden que su esencia corporal, su cabello rizado y su piel oscura son una continuación de lo sagrado, un templo viviente de los ancestros. Esta conciencia está ganando impulso, penetrando en las redes sociales, el cine, la industria musical, las conversaciones y las prácticas espirituales. Se manifiesta en forma de estudio, celebración y reconexión con las raíces, porque cuanto más cerca estamos de los dioses ancestrales, más lejos estamos de las mentiras con las que nos alimentaron. Cuanto más profunda es nuestra comprensión de los fundamentos del Axé, más libres somos de la culpa arraigada en nuestra fe. Y cuanto más nos sumergimos en nosotros mismos, más a menudo encontramos ancestros sonrientes, aplaudiendo y cantando, que dicen, están recordando, continúen. No están solos. En este momento, cuando se siente el peso de la renovada conciencia espiritual africana, es importante reflexionar profundamente sobre su impacto en su vida, su espiritualidad actual y su percepción de Dios, la fe y la conexión con lo sagrado. Porque todas nuestras concepciones sobre la religión, la espiritualidad y la fe se han formado a lo largo de siglos de borrado, censura, manipulación e intereses de poder. ¿Cuántas veces creció con la convicción de que la espiritualidad tiene solo una forma correcta y aprobada, y que cualquier otra manera de conectar con lo divino es secundaria, peligrosa o incorrecta?
Y si gran parte de esto es el resultado de una historia intencionadamente incompleta, quizás su fe esté moldeada por una visión distorsionada, por lagunas y omisiones deliberadas que no se encuentran en libros o escrituras sagradas. Reflexione. ¿Cuántas personas siguieron caminos espirituales basados en instrucciones incompletas? ¿Cuántas culturas y conocimientos fueron destruidos para que otras formas de fe parecieran superiores? Cuando la espiritualidad africana fue denigrada, demonizada u olvidada, millones de personas perdieron la comprensión de que la fe puede tener múltiples canales de conexión con lo divino. Una multitud de lenguajes, expresiones, igualmente válidos, profundos y poderosos. Y esto no es solo una teoría, es historia viva, memoria de los ancestros, sangre que corre por nuestras venas, energía que vibra en el cuerpo, en las prácticas, rituales, tambores, oraciones, cantos y los elementos que nos rodean. Es una memoria que es imposible destruir por completo y que ahora se manifiesta con nueva fuerza. Por lo tanto, al reflexionar sobre su espiritualidad, puede sentir que algo falta. Quizás perciba una inquietud constante, un sentimiento de desconexión y un anhelo por algo más profundo, ancestral que su fe oficial no puede ofrecer. Y si se permite explorar esta dimensión perdida, la conexión con los dioses africanos, los orishas, Vodun, Magu o Lodumare, comprenderá que su fe no tiene por qué ser limitada y seguir una forma estrecha impuesta por siglos de borrado. Puede expandirse, reconectarse y abarcar todo lo sagrado, lo ancestral, todo lo que fue eliminado de la historia oficial para preservar ciertas estructuras de poder. La redescubierta espiritualidad africana, si se reflexiona, ejerce una profunda influencia en las prácticas espirituales diarias. La oración, el ritual, la meditación y la adoración dejan de ser actos de ciega sumisión o miedo, transformándose en una experiencia viva de poder, transformación y conexión auténtica con las antiguas fuerzas espirituales que siempre han existido. El cuerpo, la energía, la mente y el alma entran en armonía con prácticas desarrolladas, probadas y perfeccionadas a lo largo de milenios. Lo que hoy se denomina espiritualidad es solo la punta del iceberg, detrás de la cual se esconden profundidades inexploradas debido a la ocultación, la ignorancia y el silenciamiento de los conocimientos pertinentes. Surge una pregunta legítima: ¿y si existe una conexión con ancestros más profundos de la que nadie habló? ¿Y si los rituales conocidos son solo una pálida sombra de las prácticas ancestrales? ¿Y si las verdades espirituales fueron recortadas, editadas y seleccionadas para ocultar la imagen completa? Esta comprensión cambia absolutamente todo: la oración, la experiencia de Dios, la interpretación de los signos de la naturaleza, el entendimiento del papel de los ancestros en la vida, la percepción de la responsabilidad espiritual. Cuando se llega a la conciencia de que la conexión con lo divino puede incluir todas las capas perdidas de la espiritualidad africana, la fe se vuelve más completa, viva, auténtica y poderosa. Reconocer este hecho libera una fuerza emancipadora, impulsando a preguntar, investigar y buscar. Se reconstruyen puentes con los ancestros, surge interés por prácticas, rituales y conocimientos que podrían haber sido transmitidos si no hubieran sido borrados. La vida espiritual deja de limitarse a dogmas impuestos, interpretaciones únicas o verdades parciales, expandiéndose y enriqueciéndose gracias a ancestros que siempre existieron pero fueron silenciados para controlar la historia, la fe y el poder espiritual de millones de personas. Es necesario respirar profundamente y permitir que estas reflexiones penetren en la conciencia. ¿Cómo sería la fe si se conociera toda la verdad? Si existiera la posibilidad de conectarse con todos los ancestros espirituales ocultos, si se pudiera practicar la espiritualidad sin miedo ni culpa, con plena conciencia de la propia identidad y origen,
Cada persona debe hacerse estas preguntas, ya que es a partir de ellas que comienza la transformación. Este despertar no es solo personal, sino también colectivo, reflejándose en todas las comunidades, familias y pueblos que buscan recordar, rescatar y restaurar lo que nunca debió haberse perdido. Conscientes de la profunda influencia que la redescubierta espiritualidad africana ejerce sobre la fe y la conexión con lo divino, ha llegado el momento de dar el siguiente paso: transformar esta comprensión en práctica, en una experiencia viva que pueda sentirse, encarnarse y compartirse. No basta con conocer la historia, comprender la injusticia y ser consciente del borrado. Es necesario despertar, actuar y reconectarse. El camino hacia la reconexión espiritual comienza con pasos conscientes en la vida cotidiana, abriendo las puertas a una espiritualidad profunda y verdadera. El primer paso es una investigación exhaustiva que requiere una mente abierta y un corazón receptivo, libre de juicios preconcebidos. Es fundamental buscar la comprensión de los fundamentos de las religiones africanas, yendo más allá del estudio superficial o académico. Sumergirse en los rituales, cantos, símbolos e historias permitirá sentir toda la profundidad de estas tradiciones. Los nombres de Ifá, Odú, Orishas, Vodun, Inquises, Magu o Lodumare encierran universos enteros de conocimiento, energías y conciencia, capaces de transformar la conexión con el mundo invisible. Es importante no limitarse a las publicaciones impresas, sino buscar fuentes orales, los relatos de sacerdotes, madres y padres de santo, aquellos que transmiten estas tradiciones de generación en generación. La transmisión directa de la experiencia espiritual es crucial, ya que la espiritualidad africana no se limita a los textos. Se manifiesta en prácticas, rituales, movimientos, vibraciones, ofrendas, el toque de tambor y los cantos que resuenan en los corazones de los ancestros. La aplicación práctica del conocimiento espiritual comienza con lo pequeño. La respiración consciente y la unión con los elementos de la naturaleza, como el agua, el fuego, la tierra y el aire, permiten sentir el reflejo del poder espiritual en cada uno de ellos. Las ofrendas simbólicas de frutas, flores, agua pura y pequeñas velas son gestos sencillos pero significativos que abren un espacio para el flujo de la energía ancestral. Las meditaciones guiadas, inspiradas en las enseñanzas de los Ori, Vodun, pueden servir como guías al mundo de los ancestros y los micros de la naturaleza. Paciencia, equilibrio, renovación y armonía. El baile, el canto, la ejecución de instrumentos musicales y la escucha de los ritmos de las tradiciones africanas permiten sentir el Akshe, la energía y fuerza que se manifiesta al conectar el cuerpo y el alma con estas raíces. No menos importante es la experiencia comunitaria. La participación en círculos de estudio, reuniones en centros religiosos, grupos de iniciación, conferencias y seminarios sobre cultura africana contribuye al fortalecimiento de los lazos espirituales. La espiritualidad africana, basada en el colectivismo, la ciclicidad y las relaciones, implica la interacción con otras personas, la naturaleza y los ancestros. La comunicación con quienes ya viven de acuerdo con estas tradiciones fortalece el despertar espiritual, expande la conciencia y ayuda a integrar el conocimiento adquirido. Es a través de este contacto que se comprende que la espiritualidad africana no solo es mística, sino también práctica, estratégica y profundamente transformadora. Para una inmersión más profunda en el tema, existen textos importantes que pueden servir como guías en este viaje. Se recomienda consultar obras de académicos respetados que estudian las religiones africanas, libros dedicados a la cosmovisión africana, su historia, prácticas de curación, veneración de ancestros y rituales. Además, es necesario buscar historias orales y relatos de abuelas, madres y padres de santo,
personas que transmiten el conocimiento a través de su experiencia directa. Es importante recordar que la espiritualidad africana se aprende a través de la vida, la práctica y los sentimientos. No es solo lectura, sino encarnación, vivencia, tacto, danza, canto y respiración. El despertar espiritual comienza con las cosas más sencillas, con el silencio, lleno de profundo significado, con el canto melódico que nos transporta al mundo de los sueños, con la respiración consciente que nos conecta con la vida misma. Este proceso de renacimiento espiritual exige una incesante autorreflexión. Es necesario plantearse preguntas: ¿qué costumbres y rituales fueron entregados al olvido en mi familia? ¿Qué prácticas espirituales fueron desplazadas de la memoria o prohibidas? ¿Qué ecos del pasado, voces de los ancestros, resuenan todavía en mi interior, exigiendo reconocimiento y veneración? La búsqueda de respuestas a estas preguntas se convierte en el primer paso hacia la restauración del hilo conector entre el mundo espiritual moderno y el mundo de los ancestros, cuya memoria fue deliberadamente borrada de la historia. Este hilo posee una fortaleza increíble, conectando no solo con las generaciones pasadas, sino también con una vasta red espiritual que abarca tiempo y espacio, generaciones y continentes. Integrar este conocimiento en la vida cotidiana, es importante ser consciente de que cada acción, ya sea una humilde ofrenda, un canto inspirado, una meditación profunda, respeto consciente por la naturaleza, es un paso en el camino hacia la reconexión. La energía que circula en el cuerpo comienza a resonar con la fuerza de los ancestros, que nunca desapareció, no fue destruida, sino solo temporalmente oculta. Es el redescubrimiento de una verdad que acompañó durante siglos y que ahora Tiene la oportunidad de reclamar para uno mismo, para la familia y para el pueblo. Cada práctica, cada investigación, cada experiencia se convierte en un acto de resistencia espiritual, una afirmación de la propia identidad y el retorno de la fuerza perdida.